Quiero contarles la historia de un violinista que al terminar un concierto multitudinario, un violinista famoso, un periodista joven le pregunta al violinista, ¿por qué en sus conciertos usa un violín tan viejo, con marcas, rayones y en mal estado? Dando por hecho que este famoso violinista que está llenando salas de teatros, lugares grandes, obviamente puede adquirir y comprar un violín nuevo, que esté en perfecto estado, que luzca bien, y no andar con un violín viejo, todo rayado, en mal estado. Este periodista obviamente entendía que esto no era bueno y que no tenía una razón de ser. Este violinista conmovía los corazones con su habilidad de tocar hermosas melodías. Pero como les cuento, su violín se veía desgastado, se veía viejo, tenía marcas. La pregunta fue básicamente, ¿por qué no usás un violín nuevo que esté en perfecto estado? Y ciertamente este violinista podía comprarse uno que no tuviera marcas, que no tuviera imperfecciones. Lo que este joven periodista no sabía es que este violinista estaba usando un violín Stradivarius. Estos violines fueron fabricados por Antonio Stradivari en el siglo XVII. Son conocidos por su calidad de sonido incomparable. Muchos de estos violines han pasado por siglos de uso y muestran signos normales, visibles, de desgaste. El precio más alto que se pagó por un violín Stradivarius fue casi 16 millones de dólares. Durante una subasta en el 2011 que se realizó en Londres. El violinista, al recibir esta pregunta con mucha calma, le responde amablemente a este joven periodista: este instrumento tiene una historia. Cada marca, cada rasguño cuentan una parte de esa historia. Su sonido profundo y resonante se debe a los años de uso y a las dificultades que ha atravesado. Ha sido golpeado, se ha caído, ha sido descuidado, por momentos ha sido olvidado y por mucho tiempo ha estado perdido. A lo largo de los años ha sido tocado por innumerables manos y cada una de estas experiencias ha contribuido a su carácter único y a su capacidad para producir una música tan emotiva. Es en sus imperfecciones donde se encuentra su verdadera belleza y su capacidad para producir una música tan emotiva. Y de manera similar, nuestras vidas están llenas de marcas, de rasguños, de dificultades. Quizás sentís que fuiste olvidado, quizás sentís que estás perdido o que te han lastimado. En 2 Corintios 12, del 7 al 10, el apóstol Pablo nos habla de un aguijón en la carne, u otras versiones dicen una espina en la carne, una aflicción que lo mantenía humilde y dependiente de la gracia de Dios. Y hoy exploraremos juntos, a través del sufrimiento y de la debilidad, cómo Dios produce en nosotros una melodía de gracia y de poder que resuena con su amor y con su fortaleza. Y al igual que el viejo y lastimado Stradivarius produce una música hermosa, nuestras vidas pueden reflejar la gloria de Dios en una forma más plena, cuando reconocemos nuestras debilidades y permitimos que su poder se manifieste en nosotros. Así que, como lo anunciamos, si has sufrido, si estás sufriendo, o si vas a sufrir, este mensaje es para vos. Acompáñenme en la 2 Corintios 12, del 7 al 10. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Para sacarle el jugo a este pasaje y entenderlo mejor tenemos que ir un poquito al contexto. Hay un contexto histórico donde se encuentra esta carta. Y es esencial que podamos entenderlo. Este pasaje forma parte de una sección más amplia en la segunda carta de Pablo a los Corintios, donde él defiende su apostolado y ministerio frente a la crítica y acusaciones de falsos apóstoles. La iglesia había sido influenciada por estos falsos apóstoles que cuestionaban la autoridad apostólica de Pablo. Se presentaban como superapóstoles y trataban de desacreditar a Pablo. Señalaban sus debilidades y sufrimientos y los tomaban como indicativos de una falta de poder espiritual. ¿Cómo puede ser un verdadero apóstol? ¿Cómo puede ser enviado por Dios si sufre tanto, si es tan débil? Ese era el argumento de estos falsos apóstoles. Y en 2 de Corintios, en esta carta que Pablo manda a la iglesia, se ve obligado a defender su apostolado, no por orgullo personal, sino para proteger a la iglesia de las falsas enseñanzas, de las enseñanzas erróneas de estos falsos apóstoles. Pablo destaca que su autoridad y ministerio no provienen de él mismo, sino de Dios. Y específicamente, como con una lupa, cuando nos acercamos a este pasaje, viene inmediatamente después de que Pablo cuenta una visión que tuvo. En los capítulos del 10 al 13, él defiende, como dijimos, su ministerio, su autoridad apostólica, más intensamente, en un tono más severo y directo, para confrontar estas acusaciones, pero también para reafirmar su amor por la iglesia y su compromiso con la iglesia de Corinto. En los versículos del 1 al 6 encontramos esta extraordinaria experiencia, esta visión, donde fue arrebatado el tercer cielo y recibió visiones y revelaciones de parte de Dios. Pablo no quiere jactarse de estas cosas, de estas experiencias. En lugar de eso, él quiere centrarse en sus debilidades. Y en este contexto es que encontramos el versículo 7. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, o como comúnmente hemos escuchado, un aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca. Ahora, esto es lo interesante. Pablo, el apóstol escogido por Dios, estaba sufriendo. Pablo, el hombre usado por Dios, estaba sufriendo. Pablo, el hombre lleno del Espíritu Santo, estaba sufriendo. El que enseñaba, el que traía personas a Cristo, el que plantaba iglesias, el que ordenaba pastores, un gran instrumento de Dios, estaba sufriendo. Y a mí me encanta, realmente me encanta ese versículo. Me encanta ese versículo donde Pablo dice, pare de sufrir. Y lo dice en tono brasilero. No por los brasileros, porque pare de sufrir viene de Brasil. Me encanta ese versículo donde Pablo dice, pare de sufrir porque somos hijos del rey. Dios quiere bendecirte y el diablo quiere arrebatar tus bendiciones. Me encanta cuando Pablo profundiza y dice, la enfermedad es falta de fe. Conozco uno que dijo eso y luego falleció de una enfermedad. Obviamente no vas a encontrar eso en la Biblia. Por si alguna persona quizás no entendió el sarcasmo, eso no está en la Biblia. Desde Génesis, Apocalipsis, no vas a encontrar esas enseñanzas en la palabra de Dios. Muy por el contrario, Jesucristo mismo fue el que dijo directamente, claramente, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Quizás en un contexto más inmediato de ese pasaje está hablando de las persecuciones que habían de pasar los apóstoles por predicar la fe. Hoy en día tenemos una aplicación muy clara en los misioneros que están en lugares no alcanzados y que muchas veces, o cristianos que están en la cárcel o son torturados o pierden su vida por compartir la fe, pero que creo que tiene una aplicación un poco más amplia. Es una verdad que en este mundo vas a tener aflicción y que también no tenés por qué temer, porque si estás en Cristo, Él ha sido
victorioso. Él es victorioso y en Él somos más que vencedores. En la Biblia vemos diferentes motivos por los cuales se puede sufrir. Hay circunstancias adversas. Hay personas que sufren por circunstancias adversas. Como por ejemplo, Noemí, la suegra de Ruth. Murió su esposo, murieron sus 2 hijos, queda pobre, queda sola. Evidentemente las circunstancias no eran las mejores. Obviamente esa mujer estaba sufriendo. Es casi inimaginable pensar que fallecen tus 2 hijos, que fallece tu esposo, que estás viuda, que no alcanza el dinero, que estás sola. Encontramos estos tipos de testimonios, circunstancias adversas. Pero también hay circunstancias donde las personas sufren porque desobedecen directamente a Dios. Caso de Jonás. Dios le dio un llamado claro, específico, pero él decide hacer todo lo contrario. Y vemos que él tiene que pasar por circunstancias adversas, por sufrimiento, por desobedecer a Dios. Y conocemos muchos otros casos, bíblicos y no bíblicos, donde las personas sufren por las consecuencias del pecado y también por el trato de Dios severo para llamarlos al arrepentimiento. Hay personas en la Biblia que sufren por compasión al prójimo, como en el caso de Nehemías. Llega a una ciudad, a su ciudad, a la ciudad de Dios, está todo destruido, está todo en ruinas, y él llora, se angustia, sufre. Hay personas que sufren por ataques de Satanás, como el caso de Job. Le pasó de todo, porque Dios lo estaba probando y porque Dios estaba obrando en él. Fue Dios que le dijo a Satanás, ¿viste a mi siervo Job? Siempre es Dios el que está en control. Hay personas que sufren porque Dios los disciplina, porque Dios disciplina a sus hijos y Dios disciplina a quienes ama. Hay personas que sufren por la persecución, como los apóstoles, como Esteban, que murió apedreado. Hay personas que sufren por amor a los perdidos. Hay personas quizás en tu familia que no conocen a Cristo, que se dirigen a una eternidad sin Él y hasta es horrible solo pensar en eso. Como en el mismo caso de Pablo, en Romanos 9, del 1 al 3, él lloraba por los suyos, él sufría por los suyos. Entonces en este mundo tendrás aflicción, por diferentes motivos, pero tendrás aflicción. Y como cristianos no somos la excepción. Sufrimos las consecuencias de vivir en un mundo caído. Sufrimiento viene por el pecado humano. Dios no creó y nos tiró en un mundo maldito. Arréglense como puedan. No, Dios nos puso en un jardín hermoso donde no nos faltaba nada. Y nosotros decidimos darle la espalda a Dios. Y no solo a Adán, nosotros día a día le damos la espalda a Dios. Y a veces parece que somos protagonistas de una historia de terror. Basta con ver las noticias, basta con hablar con algunas personas. Abusos, incestos, accidentes de tránsito, robos, homicidios, abortos, divorcios y un largo etcétera. Y quizás alguno se está preguntando por qué cuando Dios salva a una persona no lo arrebata de este mundo. ¿Por qué cuando alguien entrega su vida a Cristo simplemente aparece en el cielo? Y se libra de este mundo bajo maldición y de los malos y de los perversos y de nuestra propia carne. ¿Y por qué simplemente no estamos en la gloria de Dios adorando y cantando junto a los ángeles? Santo, santo, santo. ¿Por qué no nos lleva directamente al cielo? ¿Por qué nos deja en este mundo de maldad? Y si nos deja acá en la tierra, ¿por qué no nos libra de toda maldad? ¿Por qué nos permite ser víctimas de personas malvadas? ¿Por qué nos permite ser víctimas de enfermedades? ¿Por qué nos permite ser víctimas de catástrofes? Uno de mis versículos favoritos se encuentra en Eclesiastés 7:14. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Este versículo me encanta. Dice, en el día del bien, disfrutá del bien. Disfrutá, si te está yendo bien, disfrutá. No tenés por qué estar amargado buscándole la quinta pata al gato. Disfrutá, te está yendo bien. Gloria a Dios, buenísimo. Te está yendo mal, pensá, considerá, meditá. Hay un propósito por lo cual te está yendo mal. No es que sos el centro de las maldiciones del mundo, no es que sos la persona... No hay que jugarse la víctima. Hay días malos, pero meditá, pensá.
Pero dice el versículo que Dios creó tanto los días buenos como los días malos a fin de que el hombre no sepa qué va a acontecer en el futuro. En otras palabras, Dios permite que existan días buenos y Dios permite que existen días malos para que nosotros dependamos de Él. Si todos nuestros días fueran buenos y tuviéramos la garantía de que todos los días van a ser buenos, entonces ¿quién dependería de Dios? Si sé que me va a ir bien, si sé que siempre voy a tener dinero, si sé que siempre mis seres queridos van a estar conmigo, si nunca voy a pasar una traición, si nunca voy a tener un problema, si nunca voy a tener un quebranto de salud, ¿por qué tendría que depender de Dios? Y del mismo modo, si supiera que todos mis días son malos, ¿por qué voy a depender de Dios? Si sé que clame a quien clame como clame, yo sé que me va a ir mal, sé que me voy a enfermar, sé que no voy a salir de las deudas, sé que voy a tener problemas, sé que me van a traicionar, entonces, ¿cuál sería el sentido? Pero nosotros no sabemos. Hoy estamos bien, tenemos salud, recibimos una llamada, una mala noticia, nos cambia, puede cambiar la vida, un ser querido se fue, una enfermedad, un problema económico, cambia, todo cambia. Y Dios permite que así sea. Dios tiene un propósito para permitirnos pasar por diferentes circunstancias. Dios no es autor de la maldad. Dios no es autor del pecado. Pero Dios puede usar la maldad y Dios puede usar el pecado para cumplir con sus propósitos. Génesis 50:20, en la historia de José, cuando se encuentra con sus hermanos, él ya está en una posición de autoridad donde les puede ayudar, donde también les podría castigar, pero la actitud de él es como la actitud de Cristo. Y dice Génesis 50:20, ustedes pensaron hacerme mal. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¡Qué hermoso! ¿Podemos decir nosotros eso cuando pasamos por circunstancias adversas? Cuando nos lastiman, cuando nos traicionan, cuando las cosas no salen como deberían, cuando las cosas no se hacen con excelencia, cuando nos perjudican, cuando somos rehenes de las decisiones de otras personas. ¿Podemos decir eso? Vos pensaste hacer mal, pero Dios lo transformó en bien. José fue vendido y traicionado por su propia familia. Por los seres que más deberían de amarlos, quizás por los seres que él más amaba, lo traicionaron, lo vendieron como esclavo a una tierra ajena, donde lo alejan de su querido padre, de su hermano menor, lo alejan de su idioma, lo alejan de su cultura, lo alejan de todo lo que él conocía, y ahora es un esclavo, no tiene ni libertad. Pero empieza a hacer las cosas bien, parece que hay una bendición, empieza a trabajar con Potifar, pero ahora es acusado falsamente. La esposa de Potifar lo acusa falsamente, termina preso. Estuvo preso por 2 años. Ayudó a personas estando preso. Pero esas personas que lo ayudaron se olvidaron de él. Pero Dios tenía un plan. Y José puede decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano. Aún sobre los malos, aún sobre Satanás, Dios es soberano. Por eso tenemos el famoso pasaje de Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Claro, tenés que amar a Dios, un Dios soberano, y confiar que Él tiene propósitos y que muchas veces para que se cumplan esos propósitos vas a tener que estar preso injustamente, o vas a tener que alejarte de tu familia, o vas a tener que ser tratado como un esclavo. Pero esa parte no nos gusta tanto. ¿Alguna vez te pusiste a pensar que el sufrimiento también es parte de la gracia de Dios? ¿Alguna vez te pusiste a pensar que el sufrimiento también es parte de la gracia de Dios? No solo se nos dio el privilegio de creer en Cristo, también se nos dio el privilegio de sufrir por Él. Filipenses 1:29. Volviendo a nuestro texto, a nuestro pasaje, Pablo estaba en grave peligro de exaltarse desmedidamente a causa de las revelaciones que tenía. Solo en el libro de los Hechos podemos ver por lo menos 6 revelaciones dadas a Pablo. Nosotros ya no recibimos revelación. Dios ya no revela algo nuevo. Si lo hiciera tendremos que agregarlo a la palabra de Dios.
lo que hace el Espíritu Santo es iluminar lo que ya tenemos escrito en su santa palabra. Pero no hay nuevas revelaciones, como en el caso de Pablo, que estaba recibiendo y nos estaba entregando a nosotros la palabra del Señor. Entender la Biblia correctamente y saber aplicarla puede hacer que nos exaltemos. Las abundantes bendiciones que podemos tener puede hacer que perdamos el enfoque. Pasar por situaciones extremas puede jugarnos en contra. Y eso lo sabía muy bien Agur. Agur fue quien escribió el Proverbio 30. Proverbios 30, del 8 al 9 dice: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Los extremos nos pueden hacer perder el foco. El texto nos dice que esta espina o este aguijón era un mensajero de Satanás, pero no nos dice qué es. El que envía el aguijón, aunque no nos guste, es Dios, pero Satanás es su instrumento, como en el caso de Job. Hay gente que está todo el día hablando de Satanás y de los demonios y pierde de vista la soberanía de Dios. Y es verdad que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Es verdad. Pero es Dios quien tiene que darle permiso a Satanás o a cualquier potestad para meterse con nosotros. Satanás no te atacará sin el permiso de Dios. Y eso no significa que Satanás no te atacará. Significa que estás en las manos de Dios, no en las manos de Satanás. ¿Qué es el aguijón en la carne? La Biblia no lo dice. Por eso hay diferentes posturas. Algunos dicen es un problema físico que lo aquejaba. Otros dicen una dolencia espiritual como la depresión, una fuerte tentación. Otro dice una persona en particular que le estaba haciendo la vida imposible, como estos falsos apóstoles. Otros dicen es la carga en su corazón por los judíos que no aceptaban a Cristo como Mesías. Y grandes hombres de fe han dado su postura y ha sido diferente a la de otros. Tertuliano dijo era un dolor de oídos o de cabeza. Crisóstomo dijo era enfrentar las continuas persecuciones. Calvino dijo que esta espina, este aguijón, son las muchas tentaciones de Pablo. Eruditos más recientes dicen que es una enfermedad física, quizás la malaria, la epilepsia o algo en los ojos, por un comentario que él hace en Gálatas. John MacArthur dice que es un demonio que lo atormentaba, porque la palabra para mensajero es ángelos, aguijón, astilla, espina. Algo punzante para torturar o molestar. Literalmente, dice una estaca clavada. El aguijón en la carne era un problema difícil que lo atormentaba continuamente. Y esto es lo lindo. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que no sea específico. ¿Le costaba algo a Pablo decir específicamente cuál era su problema que lo estaba haciendo sufrir? No. Pero el Espíritu Santo tuvo a bien que no fuera un problema específico el que se nos dé ahí. De esta forma, nos permite a todos los cristianos identificarnos con ese aguijón en la carne. Y lo hermoso de esto es que el protagonismo no es de Pablo, no es del aguijón, no es de Satanás y no somos nosotros. El protagonista de esta historia es la gracia de Dios. Es su amor que nos perfecciona en la debilidad. Y aunque Pablo pidió que este aguijón fuera quitado, Dios le respondió no. Te basta con mi gracia. Mi gracia es suficiente. O mi gracia es lo único que necesitas. No. Pero soy el apóstol Pablo. Me diste las revelaciones. Viste que vi el tercer cielo. Te sirvo. Viajo mucho, soy misionero. No. Pero estoy sufriendo. Me está molestando. Ya hace tiempo que tengo esto. No. Pero te basta con mi gracia. Dios le dice, mi gracia es suficiente, mi gracia
es todo lo que necesitas. Lo único que necesitas es mi gracia. No necesitas una solución, no necesitas un escape, no necesitas que se vaya esto, no necesitas parar de sufrir. Necesitas mi gracia. Específicamente, en este caso, con el propósito de no olvidarse que era un simple ser humano. Para que no te jactes, para que no te agrandes, para que no te olvides que sos el primero de los pecadores, como has escrito. Que sos un simple mortal en necesidad de misericordia, en necesidad de gracia. Gracia es lo que no merecemos. Muchas veces nos sentimos merecedores de la bondad de Dios. Creemos que merecemos salud, que merecemos prosperidad, que merecemos una buena vida, que merecemos un matrimonio feliz, que merecemos hijos, que merecemos trabajo, que merecemos una buena recompensa por nuestro trabajo, que no nos merecemos tantos problemas. Inconscientemente pensamos que Dios nos debe estas cosas, pero Dios no nos debe nada. Mucha gente dice, no me merezco sufrir así. No, definitivamente no mereces sufrir así. Mereces sufrir una eternidad en el infierno. Eso es lo que merecemos. ¿Sabés lo que mereces? El justo juicio de Dios. ¿Sabés qué es lo que no mereces? Un Salvador como Jesús, que fue lo que Dios te dio. Dios ha derramado su gracia y te ha llamado para que tengas comunión con Él y proveyó un camino de salvación, proveyó un cordero que muera en tu lugar, un cordero perfecto que no merecía morir. ¿Y saben qué? Hace 2000 años no fue como cuando le habló a Abraham sobre su hijo Isaac. Abraham, detén tu mano. Detén tu mano. Y apareció un cordero. Hace 2000 años, la mano de Dios, la mano pesada de Dios cayó sobre su hijo en tu lugar, si crees, y en mi lugar. Eso es gracia. Y nosotros no merecemos eso. El sufrimiento puede destruirte o puede fortalecerte. Podés dejar que el sufrimiento endurezca tu corazón y no te permita apreciar la bondad de Dios y su gracia en tu vida. O podés dejar que el sufrimiento te ablande, te haga vulnerable y te permita ser más sensible. Fue C.S. Lewis el que dijo, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer. Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer, pero le grita mediante el dolor. Dice C.S. Lewis, el dolor es el megáfono para despertar a un mundo adormecido. Y seamos honestos, ¿qué sería de nuestra vida si no existiera el dolor, si no existiera la consecuencia del pecado, si no viéramos las tragedias? ¿Cómo viviríamos nosotros? Si sabiendo que nos podemos agarrar una enfermedad, pecamos igual de forma delante de Dios con esas cosas que nos pueden traer una enfermedad. Si sabiendo que podemos arruinar nuestro matrimonio, hacemos las mismas cosas que sabemos que pueden arruinar nuestro matrimonio. Sabemos que vamos a terminar solos como un perro en nuestra vida por cómo tratamos a nuestros hijos, por cómo tratamos a nuestros esposos, por cómo nos manejamos, pero seguimos haciendo las mismas cosas. Imagínate que no existiera el dolor. Imagínate que nadie muriera. Imagínate que no hubiera enfermedades. ¿Quién se acordaría de Dios? Gracias a Dios por el dolor, gracias a Dios por el sufrimiento. El problema es que nosotros somos demasiado fuertes. Ese es el problema. No es que somos débiles. El problema es que somos demasiado fuertes. Por eso no experimentamos el poder de Dios, porque creemos que no lo necesitamos. Para reconocer la grandeza de Dios hay que reconocer nuestra pequeñez. Por toda la Biblia encontramos que Dios humilla a los orgullosos y que exalta a los humildes. Tus fuerzas no serán suficientes. En muchas circunstancias tus fuerzas no serán suficientes. No importa cuánto dinero tengas, no importa cuántos conocimientos tengas, no importa tu físico, cuán fuerte sea, no importan tus dones, no importan tus habilidades. Necesitas la gracia y el poder
de Dios en tu vida. Necesitamos la gracia y el poder de Dios en nuestra vida para que Él sea fuerte, para que su poder se perfeccione en nosotros, para que podamos experimentar, para que podamos entender y comprobar y saborear que la gracia de Dios es suficiente. Nunca vamos a poder saborear la hermosura de la gracia de Dios si nosotros creemos que en realidad es un condimento más en nuestra vida. Es cuando Dios te deja ahí entre la espada y la pared, si me permiten la expresión coloquial, donde recordamos que necesitamos su gracia y que vivimos por su gracia y que nada podemos hacer sin su gracia. David Wilkerson, pastor de Estados Unidos que ya falleció hace unos años, él dijo en su famoso sermón, un llamado a la angustia o un llamado al sufrimiento, dijo: toda verdadera pasión nace del sufrimiento. Toda verdadera pasión por Cristo surge de un bautismo de sufrimiento. Busca en las Escrituras y verás que cuando Dios determina recuperar una situación arruinada, Él compartía su propio sufrimiento por lo que Dios veía que sucedía con su iglesia y con su pueblo. Y Él encontraba un hombre en oración y tomaba a ese hombre y literalmente lo bautizaba en sufrimiento. Más adelante en el sermón, Él continúa diciendo: por favor, no me digas que estás preocupado cuando pasás horas frente al internet o a la televisión. Vamos, algunos necesitan confesar: no soy lo que solía ser, no estoy donde se supone que debería estar. Dios, no tengo tu corazón ni tu carga, solo quiero tener una vida fácil, solo quiero ser feliz. Pero el verdadero gozo surge del sufrimiento. Nada de la carne te dará gozo. No me importa cuánto dinero tengas, no me importa qué tipo de casa nueva tengas, absolutamente nada físico puede darte gozo. Solo lo que se logra por el Espíritu Santo cuando le obedeces y vas tras su corazón. Muchos se ven acorralados por situaciones adversas, pero no buscan a Dios. Están preocupados, pero no hacen nada. Buscan al pastor, lo cual no está mal. No estoy diciendo que no puedas buscar un hermano, que no puedas apoyarte en personas, pero no buscan a Dios. Buscan soluciones, lo cual no está mal. Tenés que ser responsables, pero no buscan a Dios. Buscan escapar de la realidad. Buscan de todo menos a Dios. Los consuelos de hoy en día son inútiles. La psicología humanista, ya lo vas a superar, es normal. Es normal. Pastillas para la depresión. El famoso cambia de aire, el tiempo todo lo cura. Y es mi favorito, ¿no? Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Claro, entonces andás por la vida como que sos un guerrero, ¿no? Qué crack que soy, qué fuerte que soy, mirá todo lo que me pasa. Todo eso no trae consuelo, ni esperanza, ni alivio. Al contrario, trae confusión, desánimo, culpa, ansiedad y preocupación. Especialmente en los momentos de sufrimiento, busca al Señor. ¿Por qué Dios le diría que no a uno de sus hijos? Pablo ora y Dios le dice no. Mi gracia es suficiente. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo rogó 3 veces que le quitara el aguijón. Porque realmente le molestaba y le hacía sufrir, sea lo que sea que fuera ese aguijón. Realmente, de verdad, no simbólicamente, lo estaba haciendo sufrir. Pablo ora 3 veces y Dios le dice no. Morgan comenta: es una expresión hebrea para dar la idea de hacer algo sin cesar, continuamente, una y otra vez. En este caso no sería que oró 3 oraciones, sino que oró sin cesar, que oró por tiempo. Jesús también oró 3 veces. Y adivinen qué. Dios también le dijo que no. Mateo 26, 36 al 46. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces le dijo: mi alma está muy afligida, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Quizás cuando estás leyendo esto decís, no, si yo estuviera en esa situación, yo no me iba a dormir. Yo iba a estar ahí una hora orando y velando. ¿Cuándo fue la última vez que oraste una hora? ¿Cuándo fue la última vez que oramos sin dar gracias por los alimentos? Era Jesús el que estaba orando y el que estaba clamando en agonía. Sin embargo, el Padre le dijo que no a su perfecto y santo Hijo. Podés tener una relación maravillosa con Dios. Podés tener una relación profunda con Dios. Podés declarar, arrebatar, confesar y gritar en el nombre de Jesús. Y aún así, recibir un no de parte de Dios. Y eso es gracia. Que Dios nos diga que no es gracia. Gracias a Dios que Dios no nos da todo lo que nuestro caprichoso corazón desea. Gracias que nos da aquellos deseos que nosotros pedimos estando en comunión con Dios y que se alinean al corazón de Dios. Cuando te deleitas en Jehová, Él te da los deseos de tu corazón. Pero cuando esos deseos vienen del deleite en el Señor, no todo lo que se nos ocurre pedir. Trapp comenta, no había nada de malo en la oración de Pablo. Dios no respeta la aritmética de nuestras oraciones, la cantidad que hacemos, ni la retórica de nuestras oraciones, la forma en que están pronunciadas, ni la geometría de nuestras oraciones, lo larga que son, ni la música de nuestras oraciones, lo melodiosa que son, ni la lógica de nuestras oraciones, lo metódicas que son, sino la divinidad en nuestras oraciones. Cuánto derramamos el corazón. No son los dones, sino la gracia la que prevalece en la oración. Y muchas veces la gracia de Dios te dice no. Nosotros podemos dar gracias que el Padre le dijo no a Jesús. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Gracias a Dios cuando nos dice que no. Pablo quería predicar de la gracia. Dios quería que experimentara la gracia. Pablo quería hablar del poder de Dios. Dios quería perfeccionar su poder en Pablo. Pablo quería sentirse fuerte, pero Dios quería que experimentara la fortaleza de Cristo. Job, después de todo lo que sufrió, dijo 42:5, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Job conocía de Dios porque había escuchado de Él, tenía información de Dios. Pero fue solo después de mucho sufrimiento y un severo trato de Dios que pudo verlo con sus propios ojos. La pregunta es, ¿de verdad querés conocer a Dios? Dice la palabra del Señor Juan 16, 20 al 22. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. Amo ese pasaje. Este pasaje es prohibido en muchas iglesias. ¿Cómo Dios va a querer que estés triste? Como si sos cristiano, ¿cómo vas a sufrir? Jesús les acaba de anunciar que iba a morir. Y Jesús es honesto con sus discípulos y les dice la verdad.
Van a sufrir, van a llorar, van a lamentarse. Y mientras los discípulos estuvieran sufriendo, el mundo se estaría alegrando. Esta sociedad que iba a preferir a un Barrabás sobre Jesús, iba a festejar la muerte de Jesús. Pero Jesús anima a los discípulos. Les recuerda que tienen que tener la perspectiva correcta de las cosas. La tristeza, la amargura, la desazón no son el destino final para los creyentes. El destino final de los creyentes es el gozo eterno. Dice en el versículo 20, pero su tristeza, que es real, que la van a vivir, se convertirá en gozo. Y en el final del versículo 22 dice, y nadie les quitará su gozo. Es un gozo eterno que no nos será quitado. Pablo mismo escribió en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo estaba sufriendo y estaba pasando por persecución y estaba pasando por circunstancias adversas en diferentes momentos de su ministerio. Sin embargo, dice, todo esto ni se compara con la gloria que ha de revelarse. Él mismo, citando a Isaías en el Antiguo Testamento, dijo, no hay mente humana que haya concebido, no hay ojo humano que haya visto, no hay oído que haya escuchado lo que Dios ha preparado para aquellos quienes le aman. Entonces, por más que vos te imagines cuán bueno, cuán lindo será estar en el cielo, te quedas corto. Porque nuestras mentes no están preparadas para entender el gozo eterno que tendremos con Dios. Entonces, como viendo lo invisible, porque no lo podemos ver, nos aferramos de eso y proseguimos a la meta. Porque esto no se compara, por más difícil que sea, con lo que ha de ser revelado. Jesús estaba a punto de experimentar una angustia indescriptible, la mayor tristeza que alguien podría experimentar en la tierra. Iba a recibir la ira de Dios por cada uno de los pecados de aquellos que íbamos a creer. Iba a convertirse en maldición para rescatarnos a nosotros de la maldición de la ley. Sus discípulos deberían de estar consolándolo y animándolo. Sin embargo, es Jesús el que consuela a sus discípulos. El santo de Dios iba a ser maldito. El justo absorbería la ira de Dios. El autor de la vida estaba a punto de morir. Sin embargo, es Jesús el que consuela a sus discípulos. Aquel que seca toda lágrima estaba a punto de sudar sangre en Getsemaní. El que no conoció pecado iba a cargar con los pecados de todos aquellos que íbamos a creer. El amigo incondicional sería traicionado. Aquel que está con nosotros en todo momento iba a ser abandonado. El juez supremo sería hallado culpable y condenado. Sin embargo, es Jesús el que consuela a sus discípulos. Dios hecho hombre sería cuestionado, burlado, agredido y asesinado. Aquel que es la palabra de Dios se quedaría callado. Aquel que es el agua viva que quita la sed eternamente tendría sed mientras colgaba de la cruz. El dueño de todo lo que existe, estaba a punto de ser enterrado en una tumba prestada. Sin embargo, es Jesús quien consuela a sus discípulos. Y hermanos, les recuerdo esto porque hemos llegado a creer que Dios no sabe lo que es sufrir. Los falsos sistemas religiosos que nos rodean nos han hecho ver a Dios como un Dios lejano, que puso el mundo en marcha, pero se fue. Que nada tiene que ver con nosotros, que está en el cielo y no tiene ni idea de lo que estamos pasando acá en la tierra. Un Dios que no sabe lo que es perder un ser querido. Nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen y semejanza que no sabe lo que es ver a un hijo morir, que no sabe lo que es ser traicionado por aquellos que ama profundamente. Un Dios que no entiende una enfermedad mortal o que no sabe lo que es estar a punto de morir. Un Dios que no sabe lo que es ser acusado injustamente. Qué irónico que nos olvidamos quién es el Dios de la Biblia. Nuestro Dios sabe lo que es sufrir. Tu Dios te entiende. Tu Dios te consuela. Y tu Dios
tiene la capacidad de convertir tu tristeza en un gozo eterno. Dios tiene la capacidad de convertir tu angustia más profunda en un gozo supremo y eterno. Dios puede convertir tu tristeza en un gozo principalmente por dos razones. Porque Él es la fuente de todo gozo verdadero y porque Él sabe lo que es sufrir. Nunca te olvides de que Dios sabe lo que es sufrir. Juan 9, del 1 al 3, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús les respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que la obra de Dios se manifieste en él. O sea que Dios decidió mandar a un bebé ciego a este mundo para manifestar sus obras en él. Lo leemos rápido, qué linda la historia, pero pensar en esos padres que tuvieron un bebé que no podía ver. ¿Acaso Dios no pensó en esos padres? ¿Acaso Dios no pensó en ese niño que no iba a tener la mejor calidad de vida? ¿Dios tiene derecho a no darle vista a una persona? ¿Dios tiene derecho a quitarle la vista a una persona? ¿Dios tiene derecho a dejar paralítico a una persona? ¿Dios tiene derecho a quitarle la vida a alguien? Existen países en este mundo hoy en día donde si viene un bebé con una mala formación, simplemente lo eliminan. El mundo desecha a los más débiles. Pero Dios quiere mostrar su gloria a través de personas y situaciones que esta sociedad desecha. Y ese niño que nació ciego llegó a ser un adulto y él tenía el propósito de existir, y su ceguera tenía un propósito de existir para darle gloria a Dios. Juan 11, 3, 4 dice: las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Puede Jesús glorificarse en tu enfermedad? ¿O solo podía ser glorificado en su ministerio terrenal sanando a las personas? ¿Puede Jesús hoy en día ser exaltado en tu enfermedad, aun si no te sana? Para terminar, me gustaría que me acompañen a 2 Corintios 4, 17 al 18. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las aflicciones que Pablo tenía no eran leves. A veces pensamos que, bueno, tuvo un mal día. No eran leves, y especialmente las podemos ver en 2 Corintios. Definitivamente no se verían como pasajeras a lo largo del tiempo, pero comparadas con la gloria que ha de revelarse, con el peso de la gloria de Dios, que es eterna, que es perpetua, entonces nada se puede comparar. Quizás estás sufriendo por tus malas decisiones y debes arrepentirte y volver a Dios. Quizás estás sufriendo por la maldad de otras personas y debes perdonarlas y amarlas como nos enseñó Jesús. Quizás estás sufriendo por causas naturales que nadie puede explicar. Debes perseverar con los ojos puestos en la eternidad. Hay muchos motivos por los cuales podés estar sufriendo, pero nuestra respuesta debe ser la misma: gloria a Dios. La gracia que Dios ha derramado a través de Jesucristo es suficiente. Y si has recibido la gracia de parte de Dios, tienes todo lo que necesitas. La tristeza es temporal, pero el gozo es eterno. Quizás Dios también quiere usarte para consolar a otras personas. Hay dos formas de consolar a las personas: por experiencia personal o con la palabra de Dios. Y lo ideal siempre es con las dos. Muchas veces Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias para que los conozcamos más y con ese conocimiento de Dios poder ayudar a otros. Cuando experimentás la gracia y el amor de Dios, podemos ayudar a otros a enfocarse también en Jesús. El deleite supremo del ser humano es gozarse en la suficiencia de la gracia de Dios. Permítanme repetirlo una vez más. El deleite supremo del ser humano es gozarse en la suficiencia de la gracia de Dios. Hermanos, hay gracia en tiempos de
sufrimiento. Amén.